energía en la CONUE, y estamos ahorita ya por empezar este tema también muy importante de la serie de 6 talleres que tuvimos a lo largo de estos meses, desde el mes de abril: climatización sustentable, ahorro de energía, innovación tecnológica, tecnología y mejores prácticas. También agradecerle mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico por todo el apoyo y colaboración que nos han dado. Ahorita nos acompaña la licenciada Lluvia Judith Vega. Muchas gracias por estar con nosotros y facilitarnos también esta gestión y esta promoción. La ingeniera María del Pilar Valencia, colaboradora también con nosotros aquí en el equipo de CONUE. Muchas gracias por todo el apoyo y la sensibilidad con el público. Pues sin más, vamos a dar inicio. Lluvia, no sé si tengas algo adicional que comentar, por favor. Claro, Jorge, muchas gracias. Nada más para recordarle a todos que esta serie de 6 cursos, como comentaste, ya van a estar disponibles en nuestra plataforma de YouTube para que puedan ingresar. Y bueno, también los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y nuestra página web Ciudad Solar. En unos momentos les vamos a estar compartiendo aquí en los comentarios todas las ligas. Si tienen alguna duda, pues vamos a estarla respondiendo al final. Muchas gracias. Perfecto. Pues muy amables, pues doy inicio dándole la bienvenida al ingeniero Efrén Márquez Rodríguez. El ingeniero es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el mundo de la automatización y control de edificios, donde ha desempeñado diferentes roles, desde el diseño hasta la ejecución y puesta en marcha de estos sistemas. Actualmente se desempeña como de desarrollo de negocios y soporte en ventas para toda América Latina, desde México hasta el Cono Sur, incluyendo el Caribe. Para la empresa Distech Controls, que es uno de los principales fabricantes de equipos y controles de automatización a nivel mundial. Y pues sin más, le doy la palabra al ingeniero Efrén Márquez para que nos comente este interesante tema, con muchas cuestiones, sobre todo de aplicación y seguimiento que se tienen actualmente para facilitarles a ustedes esta revisión, digamos, en la gestión de estos equipos. Muchas gracias y adelante, por favor, ingeniero. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los presentes. Muy buena tarde. Bien, pues vamos a estar en esta hora viendo un poco acerca de lo que es climatización sustentable, ahorro de energía e innovación tecnológica en prácticas. Bueno, vamos a avanzar, puesto que el tiempo es corto y es un tema muy extenso que vamos a tratarlo de condensar lo más posible, dándole la mejor resumen e idea de lo que lleva. Bien, empezamos con algunos conceptos como que es climatización. Y bueno, básicamente el término climatización viene de crear un ambiente, un clima, una atmósfera dentro de un espacio cerrado, con el cual se puedan llevar a cabo diferentes actividades. Y bueno, la idea es que esa ambientación se mantenga controlada a los parámetros que se desean mantener para la actividad según corresponda. Dentro de los diferentes tipos de climatización que podemos encontrar, podríamos encontrar en particular cada una de las diferentes verticales, cada una de las diferentes tipos de edificios. Podríamos decir que hay una climatización específica para cada uno de ellos, pero en general podemos decir que las podemos englobar o la podemos englobar en dos. En este caso, la climatización o ambientación para confort y para el bienestar de cada uno de los ocupantes del área, del cuarto o de la zona que va a ser climatizada. Y la otra es la climatización para proceso, o que también en algunas ocasiones la vamos a escuchar como climatización industrial. Algunos ejemplos de climatización para confort, quizá que algunos de nosotros conocemos, es, por ejemplo, el cuarto de un hotel en el cual, pues bueno, deseamos que ese cuarto por el cual estamos pagando tenga las condiciones necesarias para
nuestro bienestar, para nuestro confort. Ese confort, pues en términos básicos, podría ser solamente temperatura y humedad. Sin embargo, hoy en día, y vamos a verlo más adelante con todo el tema que vivimos de la pandemia, pues estas condiciones cada vez son más y mejores debido, pues, bueno, a todo esto que nos aconteció. Antes de iniciar el tema de la pandemia, ya se veían algunos conceptos y aplicaciones de calidad del aire interior, del aire que se está, pues, acondicionando y que vamos a estar de alguna manera respirando en esa área. Ya se había estado manejando, sin embargo, bueno, con el tema de la pandemia, esto, les decía, se ha incrementado en cuanto a las variables que se deben de controlar en su interior. La climatización para proceso es cuando la climatización o la ambientación del espacio se lleva a cabo para determinada acción o producción de algún componente, algún medicamento o algo que va a estar llevándose en el área, y con lo cual es más importante que inclusive el personal humano que ahí labora. Ese tipo de climatización es, por ejemplo, el de cuarto de una farmacéutica, de una planta que crea, que desarrolla, que produce medicamentos en los cuales pues hay múltiples variables que deben de considerarse, controlar, más allá de las condiciones de confort de las personas, es qué temperatura, qué humedad, qué cantidad de flujo, qué presión debe de haber en ese cuarto, cuántas partículas suspendidas en ese espacio para que se lleve a cabo la producción o la fabricación de un medicamento. Y así como puede ser un medicamento, puede ser inclusive también algún producto de consumo humano, inclusive dulces, inclusive algunos preparados como chocolates o leches de fórmulas lácteas para bebé. Todo eso debe tener unas condiciones específicas para su producción y sobre todo si se trata del tema de exportación, esas condiciones deben de estarse de alguna manera registrando para poder corroborar que fue producido ese producto de una manera correcta, adecuada, considerando todos los criterios, incluyendo en este caso no solamente la materia prima, sino la ambientación en la que fue elaborada. Por otro lado, ¿qué significa sustentabilidad? Bueno, sustentabilidad, cuando hablamos de sustentabilidad, mucho nos referimos a poder de alguna manera conservar los recursos naturales. Hablamos mucho de cómo afectamos en el uso de los recursos naturales para llevar a cabo, particularmente en este caso, la climatización, y que podamos de alguna forma hacer uso de los recursos lo más eficientemente posible y con esto pues disminuir el problema que puede causar la escasez de estos recursos y obviamente afectar al medio ambiente en el cual pues igualmente nosotros estamos inmersos. Por lo que entonces hablaríamos que una climatización sustentable es aquella que al realizar el diseño, al realizar la operación de ambientación de los diferentes espacios, sean para confort o sean para el área industrial o de producción o de proceso, se haga de la manera más eficiente. Se haga y con esta eficiencia podamos ser pues también más amigables con el medio ambiente. Entonces, la sustentabilidad aplicada a la climatización es estas buenas prácticas para mejorar el desempeño de los sistemas en términos energéticos. Bien, ¿qué acciones se pueden tomar para una climatización sustentable? No solamente la climatización sustentable tiene que ver con los equipos o componentes del sistema de climatización, sino hoy en día es un conjunto de situaciones que se deben tomar en cuenta que inclusive desde el diseño del inmueble, de los espacios que van a ser construidos para ya sea el proceso
o para la habitación de personas, ¿verdad? En el término de confort, se consideran diferentes aspectos durante su construcción, de tal forma que todo esto ayude a que el proceso sea de climatización sea todavía mucho más eficiente y consuma mucho menos recursos energéticos. Uno de ellos, primordialmente, pues la energía eléctrica. La mayoría de los equipos están operados eléctricamente. Sin embargo, bueno, como podemos ver en las imágenes, hay otras cosas que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, pues el diseño de edificios, inmuebles que consideren fachadas verdes o consideren también pues lo que son elementos que ayuden a mejorar la calidad del aire, ¿sí? Y que con esto podamos ayudarle, por decirlo así, al sistema de climatización a que trabaje menos, ¿sí? Y sea con esto pues más eficiente. Entonces, desde el diseño se concibe esta climatización sustentable, ayudado también con los diferentes materiales con los cuales va a ser construido el edificio, el inmueble, el lugar que se va a climatizar, ¿sí? Cada uno de esos elementos de la construcción, ¿sí? Que se van a aplicar, pues bueno, ayudan siempre a mantener más fácilmente confortable las zonas. Por ejemplo, algunos de nosotros, sobre todo en este tema de las lluvias, llega la temporada en donde tenemos que impermeabilizar nuestros techos de nuestros hogares, nuestras casas, y seguramente alguna vez ya hemos escuchado acerca de que hay impermeabilizantes que no solamente cumplen con la función de bloquear obviamente la filtración del agua en nuestros techos, sino que además también ayudan a mantener más frescos las habitaciones. Esto a través de materiales que son sustentables, que son aplicables a las áreas y que reflejan, por ejemplo, la energía solar y con esto evitar el calentamiento de los techos y esto a su vez el calentamiento de los espacios. Entonces, esos materiales también en la construcción de los inmuebles es muy útil para poder mejorar el desempeño de la climatización. Ya lo habíamos mencionado, fachadas verdes, donde de alguna manera haya una mejor oxigenación, un aire más limpio que pueda en algún momento también introducirse a los espacios, ¿sí? Algo muy importante que vamos a mencionar más adelante es que con el tema de la pandemia, pues la parte de la ventilación, ¿sí? Viene a ser de gran peso en los sistemas de climatización para mantener las condiciones, en este caso, más sanas, ¿sí? Para evitar menos contaminación, ¿sí? Menos transmisión de enfermedades entre diferentes personas, algo que no es nuevo, pero que, bueno, se potenció con todo el tema de la pandemia. La luz natural controlada también es uno de los elementos que ayuda a que la climatización pues sea todavía más sustentable, más eficiente, que trabaje menos tiempo, ¿sí? Que fácilmente se mantengan las condiciones y que el equipo no esté trabajando al 100%, dado que la luz natural, si bien es buena pues para mucha gente, para todos en general, también, bueno, en términos de eficiencia energética aporta calor, ¿sí? Aporta iluminación natural, pero también aporta calor. Y al aportar calor, pues bueno, con ello también hace que el sistema de aire acondicionado o de climatización tenga que trabajar más para mitigar ese efecto añadido por la luz natural. Otra acción para que tengamos una climatización sustentable es el uso de energías alternas y que sean renovables, como el caso de energía solar, como energía eólica. Hay inclusive algunos equipos de aire acondicionado que trabajan con energía geotérmica, es vapor que en algunos lugares del mundo se produce naturalmente, y hay algunos equipos de aire acondicionado que toman esta energía para convertirla en energía de enfriamiento. Entonces, es importante, bueno, considerar también estas fuentes de energía. El uso de equipos altamente eficientes, ¿sí? Que desde su operación, desde su concepción, desde su diseño,
ya por sí mismos, ¿sí?, trabajen en forma más eficiente, en forma energéticamente ahorrativa, ¿sí? Y que con ello, pues bueno, ya empezamos a crear una climatización sustentable, una climatización que sea eficiente y con esto beneficie, pues obviamente a los recursos naturales y con ello al medio ambiente, y la huella de carbono sea menos, y bueno, con esto podamos cumplir inclusive en algunos países del mundo ya con ciertas regulaciones de la cantidad de emisiones que van a mandar hacia el medio ambiente. Entonces, y por último, son algunos, no necesariamente son todos, son algunos. Sin embargo, uno de los que podemos encontrar muy comúnmente en los sistemas, o que pudiéramos encontrar, aunque a veces no los toman en cuenta como se debe, es que una de las acciones para que nuestros sistemas sean eficientes es no solamente que sean eficientes en su operación per se, en la forma de hacer el intercambio de energía, remoción del calor en las áreas, sino que también podamos ver que realmente están trabajando de esa manera. Es muy parecido a lo que en nuestros tableros de los automóviles, ¿sí? Cuando tenemos ahí las diferentes indicaciones, bueno, nos ayudan de alguna manera a saber qué tan eficientemente está operando nuestro vehículo, y con ello, pues inclusive, bueno, darle los mantenimientos correspondientes, o en su defecto, bueno, de alguna manera considerar una forma diferente de operar, en este caso de manejar, para pues que nuestro vehículo sea eficiente y consuma menos combustible. Estos sistemas pues son sistemas de monitoreo, sistemas de medición, sistemas de control y automatización que pueden ayudar a que esa operación pues todavía sea aún mejor. Bien, entonces cuando hablamos de eficiencia energética, ¿sí?, la eficiencia energética pues hace referencia, ¿verdad?, a la capacidad de poder obtener mejores resultados con menos recursos, ¿sí? En este caso, mayormente recursos de tipo energético, es lo que vamos a lograr con la eficiencia energética. En cuanto más podemos convertir un tipo de energía a otra sin tener desperdicio, ¿sí?, con ello estamos logrando que sea más eficiente, ¿sí? Bien, regreso un poco en la parte de la eficiencia energética. Bueno, esto también tiene que ver con algún concepto, algún término que en su momento lo escuchamos desde la secundaria, cuando estudiábamos por ahí física o química, en donde escuchábamos que la materia, ¿verdad?, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De alguna manera la energía es materia de trabajo, y lo mismo aplica con la energía. La energía es el mismo concepto, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si pudiéramos convertir totalmente un tipo de energía, por ejemplo, energía eléctrica, a energía de remoción de calor o de enfriamiento, ¿sí?, entre más podamos convertirla, es mucho más eficiente el sistema, pero sabemos que eso no es posible, que siempre hay un desperdicio, entre comillas, que se genera generalmente a manera de disipación de calor, porque ustedes, todos los equipos, cuando trabajan, cuando funcionan, cuando están realizando su operación, sufren un calentamiento, y ahí es cuando perdemos esa conversión de energía. Y bueno, obviamente entre menos disipación de calor tengamos, menos vamos a perder energía y vamos a ser más eficientes. Entonces, este es el concepto de eficiencia energética. Bien, por el lado de la climatización y ventilación en México, particularmente en México y como en todo el mundo, ¿verdad?, América Latina y en todo el mundo aconteció, el tema de la pandemia vino a cambiar pues muchos estándares que venían llevándose a cabo en lo que es el tema de climatización o de las condiciones de aire interior, ¿verdad?, que es otro de los conceptos que manejan en ese mundo de la climatización, la calidad de aire interior que se tiene en los espacios que se están acondicionando. Con la llegada de la pandemia, les decía en un principio que se consideraba la calidad del aire, y por lo general la calidad del aire solamente era la medición de CO2, la cantidad de dióxido de carbono que se generaba en un espacio,
y que, bueno, sabemos que el dióxido de carbono es normalmente lo que exhalamos, ¿sí? Respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, y con ello, pues bueno, estamos creando un ciclo. Ese dióxido de carbono, si no es removido del espacio interior, bueno, puede provocar ciertas condiciones adversas a los ocupantes, ¿verdad? Como cansancio, sueño, fatiga, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones obviamente afectan el desempeño y la operación del recurso humano. Entonces, eso es lo que se venía haciendo antes de la pandemia. Sin embargo, ahora con la pandemia, se incrementó todo este tipo de situaciones, y ahora no solamente es una cuestión de ingeniería, no es una cuestión de una práctica energética, sino también se volvió un tema de salud, ¿sí? En donde las condiciones del espacio interior deben de cumplir requerimientos más allá de temperatura, humedad, ¿verdad? Y CO2 en los espacios, ¿sí? Inclusive el conteo de partículas suspendidas en el aire es un tema que también se está tomando en cuenta para los espacios climatizados. Una forma de mitigar lo que son los contagios, y que seguramente algún tiempo atrás habían escuchado ya del síndrome eh, del edificio enfermo, ¿sí? Básicamente era porque las condiciones internas de alguna manera provocaban que fácilmente el personal se contagiara, ¿verdad? Y se enfermara, y pues lo tanto tenía inasistencias. Y bueno, se llevaba a cabo cierto control, cierta medición, ¿verdad? Ciertos ajustes, pero pues bueno, era tan común una gripe, ¿verdad? Un resfriado, un catarro, cualquiera de estas enfermedades respiratorias eran tan comunes en los espacios que, bueno, no se le daba tanta importancia. Sin embargo, con el tema de la pandemia, esto se disparó, creció, ¿verdad? El tema el contagio se exponenció, y bueno, obviamente atrajo la atención, y más que nada, más ahora, más que nunca, ahora tenemos que tomar en cuenta muchos más parámetros de la calidad del aire interior. Y bueno, pues obviamente todo esto, todo ese tipo de diseños, todo ese tipo de condiciones que se deben de tomar en cuenta han sido y se están haciendo cada vez más normatividades, ¿verdad? A nivel mundial y localmente en México. Algunas inclusive, pues bueno, las tomamos prestadas de países más desarrollados, comúnmente Estados Unidos, por la cercanía que tenemos a ellos. Tomamos algunas normativas y las hacemos locales, otras las tomamos como una referencia. Entonces, todo esto pues simplemente está con normatividades que deben de seguirse para cumplir con los requerimientos mínimos para poder llevar a cabo, por un lado, la eficiencia de los sistemas, y por otro lado, pues también considerar las condiciones ambientales que debe de haber en los lugares que se están climatizando, que se están de alguna forma acondicionando para el uso humano. Un tema muy importante en los equipos de climatización después de la pandemia es que la única manera que podemos hacer para mitigar los contagios es renovar el aire, sacar el aire contaminado y meter aire fresco. Sin embargo, esto de meter aire fresco, que en muchos edificios tiene que ser a través de ventilación forzada, ventilación mecánica, tiene que haber equipos moviendo el aire porque pues son prácticamente una pecera donde no entra ni sale nada. Entonces la única manera es a través de una ventilación forzada, y bueno, con la ventilación forzada disminuimos, ¿verdad?, la concentración de los gérmenes, digamos, del COVID en el espacio, pero incrementamos otros, ¿verdad? Sobre todo aquí en la Ciudad de México, donde si metemos aire exterior, pues esta tiene bastantes contaminantes, y bueno, obviamente se tienen que incluir otros procesos, por ejemplo, mayores etapas de filtración para poder lograr una mejor calidad del aire y que esta la podamos utilizar para meterlos a los espacios a acondicionar. Entonces, en el tema de climatización, por la parte de eficiencia energética,
hay estándares, hay normas que los equipos mecánicos, electromecánicos, deben cumplir con esas normativas para que, pues bueno, de alguna manera puedan ostentar el sello NOM, o en cuestión de diseño, pues aquellos que los especificamos, los usamos, ¿verdad? Los recomendamos, bueno, podamos decir que efectivamente cumple con los estándares, con los requerimientos mínimos para poderlos tomar en cuenta y hacer uso de ellos en los sistemas, ¿verdad? También, no solamente los equipos mecánicos son influenciados, como ya hemos mencionado, no solamente los equipos que forman el sistema de climatización son los únicos que hacen toda la labor de sustentabilidad, sino también hay criterios a nivel construcción que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, la última normatividad NMX, ¿verdad?, que está mostrada en su pantalla, que es la AA-164, SECOFI-2013, habla inclusive ya de edificación sustentable, criterios y requerimientos ambientales mínimos. Hoy en día una climatización no es únicamente el confort por temperatura o por humedad, sino también involucra ya cuestiones de nivel de iluminación adecuado. El ruido es también una variable que hoy en día se debe de tomar en cuenta, y seguramente ustedes se han dado en algún momento cuenta de que los equipos de aire acondicionado, si no están bien diseñados o no están bien operados, inclusive su funcionamiento puede causar ruido, y este ruido obviamente desconcentrar o molestar a los ocupantes de un espacio. Entonces, hoy en día también los diseños de los sistemas de climatización no solamente son estas variables básicas de temperatura y humedad, ¿sí?, de la cantidad de flujo, de la calidad del aire, pero inclusive evitar ruidos que sean molestos al interior del espacio. Entonces, hay varias cosas que se toman en cuenta, y bueno, pues tenemos normatividades, algunas normatividades locales que no tengamos, bueno, les decía, las tomamos prestadas, por decirlo así, o las tomamos como referencia de otros países que cada vez están más enfocados, más desarrollados en esos aspectos, y bueno, las traemos, ¿verdad?, hacia nuestros sistemas, hacia nuestros diseños. Hay muchas compañías que son transnacionales, internacionales, que así como diseñan en sus países de orígenes, como Estados Unidos, Canadá o en Europa, esas mismas normatividades buscan que sean cumplidas, aun y cuando no son estrictamente impuestas, por darle un término, en el país, aquí con nosotros, sí, ellos tratan de mantener de igual forma esas normas en todos sus sistemas, ¿sí? Compañías muy profesionales que buscan cumplir la normatividad local, e inclusive si la normatividad local es baja, ellos aplican su normatividad internacional, como en el caso de ASHRAE, o ASHRAE, como se conoce también aquí en México. Es una de ellas que se dedica a crear, diseñar, generar y mantener todo ese tipo de normatividades, específicamente hablando de el diseño de los sistemas de acondicionamiento o de climatización, como puede ser calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado, que son los diferentes elementos que pueden intervenir en la climatización de un espacio. Bien. Hablando de eficiencia energética en los equipos de aire acondicionado, bueno, obviamente, pues en términos generales, como usuarios de equipo de aire acondicionado, pues siempre hay diferentes cosas que evaluar para los sistemas que vamos a adquirir, o los equipos que vamos a comprar. Y obviamente en nuestros países, en Latinoamérica, para bien o para mal, se utiliza mucho el costo, ¿sí?, el costo de adquisición de ellos, cuando no necesariamente el costo más económico es la mejor opción. Sin mencionar el famoso dicho, lo barato sale caro, pero desafortunadamente sí se van más por el precio que por el tipo de operación, o la eficiencia que pueda tener el sistema, o todos los beneficios que a la larga pueda
proveer ya en el sistema de climatización y con ello también pues en beneficio de la producción y o de el confort de los ocupantes. Entonces, precio y qué tanto pueden ahorrar energía es lo que hoy en día buscamos, ¿sí? Cuando vamos a comprar aires acondicionados, ¿sí? Debemos ver ciertas características que tiene y una de ellas es obviamente el costo y la otra es qué tan eficientes son y que nos permite con esto pues tener ahorro. Dentro de esas normativas que vimos hace un momento, uno de los conceptos que se maneja en esa normativa es la eficiencia energética, la relación de eficiencia energética, REE, así por sus siglas en inglés, que básicamente es una relación entre una potencia y otra. Básicamente una potencia térmica, WT, ¿sí? Dividido por una potencia energética o eléctrica, ¿sí? En este caso, básicamente, si pudiéramos tener potencia arriba 1, potencia abajo 1, ¿sí? Relación 1 a 1, pues tendríamos la máxima eficiencia. Pero como les mencionaba al principio, eso no es posible y por lo general, bueno, parte de esa energía se pierde disipada en calor por la operación del sistema. Entonces, hay un término similar cuando esa relación de eficiencia energética se mide a lo largo de todo un año en las diferentes estaciones, porque no es lo mismo tener un aire acondicionado, digamos, entre el verano y el otoño, ¿sí? A tenerla entre la primavera y el verano. Entre la primavera y el verano generalmente es más caliente que entre el verano y el principio del otoño. Por dar un ejemplo, obviamente en el invierno, pues mucho menos, pero si se trata, por ejemplo, de enfriamiento, no es lo mismo operar en invierno un equipo de aire acondicionado que por ejemplo, en primavera o en verano. Entonces, si se toma un promedio de alguna forma a lo largo de las 4 estaciones o de todo el año, este concepto se llama relación de eficiencia energética estacional, por manejar todas las estaciones, y donde de alguna manera se da un promedio de cómo es que se comporta el sistema y poder tener una referencia para compararlo con otros sistemas. Entonces, estos sistemas seguramente en la parte comercial, en la parte como personas, ¿verdad? Que adquirimos equipos, ¿sí? Tanto de aire acondicionado como algunos otros electrodomésticos, seguramente alguna vez hemos visto esta etiqueta, ¿sí? En nuestro refrigerador, en nuestro aire acondicionado o en algún otro equipo, donde nos dice cuán eficiente es el sistema y cuánto de alguna manera nos va a permitir ahorrar en la operación a lo largo del año. Entonces, mientras más grande o mayor sea el valor del REE, ¿sí? Mucha mayor eficiencia vamos a tener en nuestro equipo y, por lo tanto, mucho mayor ahorro de energía, ¿sí? Es decir, vamos a pagar menos de consumo eléctrico en nuestro recibo y no solamente con eso ayudamos, ¿verdad? A la parte económica, a nuestro bolsillo, ¿sí? Sino también cooperamos con una huella de carbón menos grande, ¿sí? Y molesta en nuestro medio ambiente. Bien. Y por último, mencionábamos, ¿verdad? Ya mencionábamos que hay determinadas acciones que podemos llevar a cabo para lo que es un sistema de climatización sustentable, y uno de ellos es los sistemas de monitoreo, medición, control y automatización, ¿sí? Les mencionaba, por sí solos, todos y cada uno de los fabricantes hoy en día están buscando cada vez producir, fabricar, desarrollar equipo más eficiente, ¿sí? Quizá para el aire acondicionado no lo vemos tan común como, por ejemplo, la iluminación, donde ahora sabemos que la bombilla, ¿sí? De filamento caliente, ¿verdad? Esa pues ya es totalmente, ya debería ser penalizado el utilizarlas, pero bueno, obviamente todavía están por ahí, porque son antienergéticas en total, ¿sí? El consumo, el que lleva por simplemente la iluminación, el calor que generan y que adicionan a los espacios, es tal que, pues la verdad es que difícilmente debería utilizarse, pero bueno. Y sabemos hoy en día que pues simplemente reemplazarlas por luminarias, equipos de iluminación mucho más económicos,
mucho más energéticamente económicos, no necesariamente de adquisición, ¿sí? Nos permiten pues mantener esta eficiencia energética y ayuda al sistema. Y en el aire acondicionado hay algo similar, ¿sí? Ya lo vimos a través de esa etiqueta amarilla, y por sí solos, pues ya el simple cambio de un sistema a otro ya nos permite ser eficientes y tener más sustentabilidad en nuestro, por decirlo así, más sustentabilidad en nuestro proceso. Sin embargo, aun y cuando sean totalmente eficientes, aun cuando sean la última maravilla en cuanto a su funcionamiento y a su trabajo, si nosotros no los operamos, si nosotros no vemos cómo es que están trabajando, si no medimos realmente el consumo que están teniendo, si los dejamos encendidos todo el tiempo, aun y cuando sea muy eficiente, si no se utiliza, ¿verdad? Para el momento que se debe utilizar, cuando, por ejemplo, se está utilizando un espacio, un área, ¿verdad? ¿Sí? Cuando están las personas en él, ¿sí? Ahí es cuando debe estar la iluminación, ahí es cuando debe estar el aire acondicionado, principales consumidores de energía en los edificios, en las casas, ¿sí? Si no se está usando, finalmente, aunque sean energéticamente eficientes a través de su diseño per se, ¿sí? Pues va a desperdiciar esa energía porque no se está utilizando para lo que debe ser. Entonces, mantener un monitoreo, medición del consumo energético, el control de la operación de los sistemas, ¿sí? A través de dispositivos que eviten el error humano de decir, ya olvidé apagar la luz, ya me salí, se quedó encendido, estoy poniéndole un set point de temperatura, un punto de ajuste muy bajo y realmente ni siquiera estoy dentro del espacio. O sea, todo ese tipo de situaciones, pues al final van a provocar que haya un desperdicio de energía y que nuestros sistemas no sean entonces tan sustentables. Entonces, este tipo de sistemas se conocen como sistemas de administración de edificios, BMS, por sus siglas en inglés, Building Management System, y en algunas ocasiones también se conocen como sistemas de administración de energía, cuando cuentan también con elementos que permiten el monitoreo, la medición y el control de la parte de medición eléctrica, de consumo energético en términos eléctricos, aunque también se pueden considerar algunos otros elementos de energía, como puede ser el gas, ¿sí? Medición de agua, algunos otros parámetros que también de alguna manera permiten que el edificio sea sustentable y en general el proceso de climatización. Estos sistemas lo que nos permiten es tener una medición, un registro, son como el tablero para nuestro auto cuando conducimos, ¿sí? Son elementos que nos permiten una visualización rápida de cómo se encuentra el sistema, ¿sí? A través de relojes o dashboard, como se conoce en inglés, que nos permitan ver cómo es que está operando, ¿verdad? Para nosotros ver algo en azul o verde, sabemos que está bien. Cuando lo vemos en amarillo o rojo, bueno, amarillo es una alerta, en rojo es una alarma, ¿verdad? Alguna situación ya crítica, así como nos está de nuestro auto, ¿verdad? Aparece una zona de operación del motor adecuada, y después de ciertas revoluciones aparece una zona roja donde ya puede haber problemas. De igual forma, los sistemas de BMS, ¿sí? Los sistemas de monitoreo y control y supervisión de los diferentes sistemas de climatización y en general de los servicios de un edificio, una casa o cualquier lugar habitado, ¿sí? Nos van a permitir pues tener de una sola visualización cómo es que se encuentra nuestro sistema, ¿sí? Estos sistemas de monitoreo y control empiezan desde la parte más alta, que sería la parte de medición, pero internamente tienen, o a nivel más bajo, tienen elementos que están llevando a cabo las funciones de control. Muy similar como nuestros autos, ¿verdad? La computadora que trae nuestro auto para hacer toda la administración del sistema. Así existen dispositivos como los que ven en pantalla que llamamos controladores, ¿sí? Dispositivos que se encargan de recibir todas las señales, muy similar a las computadoras de los autos, las señales de los sensores, de los elementos de medición, ¿sí? Que van a interactuar en todas las áreas para revisar las condiciones, monitorear las condiciones, y si hay un desvío de las condiciones o de la forma de operar, bueno, puedan hacer ajustes a través de controlarlos, ¿verdad? Entonces, con esto hacemos un ciclo que se llama medición, comparación, ¿sí? Y control, ¿sí? Control es
regresar a los parámetros de operación correcto del sistema, ¿sí? Estos a su vez también cuentan dentro de todo su esquema, cuentan con dispositivos de campo, ¿sí? Así como los sensores del auto, ¿verdad? Que sensores de temperatura, el sensor de las revoluciones, todos los elementos que encontramos en nuestro vehículo. También los sistemas de monitoreo, medición y control de automatización o sistemas BMS para los controles de climatización. Incluyen diferentes dispositivos que podemos tener dispersos en los equipos mecánicos o en los espacios a acondicionar. En la pantalla están viendo algunos ejemplos, ¿sí? Como sensores de pared, sensores de cuarto, donde inclusive nos permiten interactuar como usuarios para también, pues de alguna manera, ser considerados en el proceso de el confort. Anteriormente, bueno, no se daba esa libertad a los usuarios en la parte operativa, pero hoy en día, con esto de la pandemia, nosotros podemos exigir ver e interactuar de alguna forma con la calidad del aire que tenemos en nuestro espacio y con ello decidir si rento o no rento una oficina en ese lugar, si rento o no rento ese hotel, mejor me voy a otro donde me permita tener una mayor seguridad del aire que estoy respirando, ¿verdad? Todos buscamos, pues, tener unas condiciones similares a la casa, una respiración en un ambiente sano, y bueno, no queremos ir a un lugar que no nos ofrezca esas ventajas. Entonces, todos esos elementos permiten una interacción. Sin embargo, pues les mencionaba, la forma de operar los equipos de aire acondicionado, ¿verdad? Olvidarlos, dejarlos encendidos en parámetros muy altos, normalmente con un sistema de automatización, todos esos parámetros pueden ser monitoreados, controlados, comparados, ¿sí? Con rutinas básicas, con horarios de trabajo, de operación, ¿sí? Ya se pueden lograr muchos beneficios en la parte de la climatización. Elementos, por ejemplo, en el vehículo, ustedes en algunos vehículos pueden ver, pues, este indicador, el eco, donde cuando se pone en verde le está diciendo que ustedes están manejando adecuadamente su vehículo, ¿sí? Similar en los sistemas de automatización para climatización, ¿sí? Los dispositivos tienen, por ejemplo, indica aquí arriba a la derecha con unas hojas verdes, una rama con 5 hojas verdes, indica qué tan eficiente, perdón, con 4 hojas verdes, indica qué tan eficiente está operando el sistema. Mientras más hojas, ¿sí?, más eficiente está. Cuando cambiamos los parámetros y los parámetros están haciendo que gaste más energía para mantener las condiciones ambientales, se le van a ir cayendo las hojas, ¿sí? Y con esto, bueno, nosotros podemos darnos cuenta desde una sola vista, una sola mirada, que no estamos operando eficientemente en nuestros sistemas. Entonces, no solamente es que estén ahí, sino que los aprendamos a usar y podamos mantener en forma adecuada, correcta, dentro de los parámetros de eficiencia energética nuestro sistema, ¿sí? De alguna manera son recomendaciones. Al final, al igual que nuestros autos, sí, nos va a indicar que estamos operando en forma económica, pero si aceleramos y manejamos siempre con prisas, pues aunque ese foco siempre está apagado, simplemente toda la ingeniería que hicieron para que el auto fuera eficiente, motores eficientes, ¿verdad? Sistemas de control eficientes. Si la forma de operarlos no es eficiente, entonces al final todo el diseño, digamos que fue tirado a la basura y cada quien hizo lo que quiso con su sistema. Entonces, estos sistemas permiten, pues, tener ese monitoreo y ver qué tanto están llevando hacia cabo las condiciones tanto deseadas en cuanto a la temperatura, la humedad, la presión, las variables dentro del espacio, como la operación en general del sistema. Estos sistemas permiten, pues, de alguna manera, en forma gráfica, les mencionaba, ver cómo se encuentran los diferentes parámetros, las diferentes mediciones de consumo energética convertidas a moneda, donde se le puede dar el precio, el costo de la energía, ¿verdad? El costo del gas, el agua, cualquier otro parámetro, que también tienen que ver con la operación sustentable en general del edificio y obviamente de la climatización. Entonces,
Hay herramientas que permiten pues registrar todos estos parámetros de una sola mirada, ver cómo y cuándo estoy consumiendo más, en qué mes consumí más, en qué mes consumí menos, en qué horario del día, así como ven ahí en la parte de abajo que le llamamos mapa de calor, me está indicando que en la mañana y en la noche generalmente trabaja eficientemente. Obviamente se entiende porque a lo mejor el edificio no está ocupado ya a esas horas o la ocupación es mínima, y los horarios más críticos obviamente es cuando está en color rojo, y en amarillo pues bueno, ahí estamos entre un buen acondicionamiento y uno no tan bueno en términos energéticos, ¿sí? Entonces toda esta medición de parámetros también me permite saber qué tan eficiente yo estoy operando mi edificio, ¿sí? Mi oficina, mi casa, cualquiera que sea el predio, la edificación, ¿sí? Esta herramienta permite compararme con algunos edificios con características similares, no solamente nacional, sino internacionalmente, como lo es el Energy Star, que es un ente de Estados Unidos que valora y visualiza todo lo que tiene que ver con energía. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en qué lugar se encuentra cada uno de los diferentes edificios, y yo con esto puedo comparar y decir, bueno, estoy haciendo una operación de mi sistema correctamente, muy cercano a lo que logran en otros países avanzados. Entonces con eso poder de alguna manera saber si tengo o no que ajustar mis parámetros en la forma de operar mi sistema, ¿sí? Estamos hablando de sustentabilidad. Toda esta parte de sustentabilidad, pues bueno, aquí podemos inclusive con esta herramienta, una vez capturados los valores de consumo energético, consumo de servicios, temperaturas promedio, todos los elementos relacionados a la climatización se pueden tomar en cuenta, y con ello hacer cálculos a través de esa alimentación de valores, y poder ver qué tanto estoy afectando en mi huella, ¿sí? De efecto invernadero hacia el medio ambiente. Entonces, les mencionaba, en algunos países internacionalmente hablando, ¿sí? Como Estados Unidos, en Europa, pues ya todos esos parámetros son necesarios, y ellos tienen que entregar reportes de cómo está operando en general todos sus sistemas, para que de alguna manera cumplan con la legislación, que en algunos lugares es una legislación que sí o sí tiene que cumplir, es impuesta, ¿sí? Si no vienen penalizaciones de tipo económico. Y bueno, al final, si voy a ser penalizado económicamente, bueno, ¿por qué no invertir en un sistema que me permita llevar a cabo todas esas estrategias, todo ese tipo de reportes, poder tener la información cuando vengan las auditorías, y con ello pues cumplir no solamente con la legislación, sino también ayudarle al medio ambiente? Bien, entonces, en resumen, yo quiero que se lleven básicamente estos 4 puntos, ¿sí? Una climatización sustentable no solamente depende de qué tan eficiente es el equipo mecánico. ¿Ayuda? Sí, pero ya lo mencionábamos, aun y cuando sea muy eficiente, si lo opero de una manera incorrecta, si lo dejo funcionando cuando no debe estar funcionando, si lo dejo funcionando a su máximo de capacidad cuando con 50%, 60% puede operar y darme las condiciones, ¿sí? Aun y cuando sea eficiente el equipo electromecánicamente hablando, ¿sí? Si no lo opero, lo administro, ¿sí? Lo monitoreo, lo controlo, ¿sí? Mido su rendimiento, al final no va a ayudar mucho en la parte de sustentabilidad, ¿sí? Les decía, los fabricantes están siempre buscando que sus sistemas sean energéticamente eficientes cada vez más y más, ¿sí? Creando mejores refrigerantes, ¿sí? Más ecológicos, creando equipos que tengan menos fricción para perder menos energía en forma de calor. Entonces, los fabricantes buscan de alguna manera que sea eficiente, pero lo mismo, no va a ser suficiente si no se opera adecuadamente, ¿sí? Y el factor humano es determinante, ¿verdad? A nosotros fácilmente se nos va a olvidar apagar, se nos va a olvidar hacer un cambio de parámetros, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta los parámetros exteriores.
Sin embargo, cuando tenemos un sistema BMS, ¿sí? Un sistema que me pueda monitorear, controlar, medir, ¿verdad? Y decirme cómo está funcionando todo, me va a permitir, pues bueno, tener una mejor idea. Muchos de estos sistemas permiten inclusive una operación y monitoreo remoto, ¿sí? Que es otra de las cosas que hoy en día se está aplicando con esto de las tecnologías, ¿sí? Hay un concepto que se llama IoT, o el Internet de las Cosas, en donde toda esa conectividad me permite ventajas como poder monitorear y controlar y ajustar parámetros en mi sistema en forma remota, aún sin tener que desplazarme físicamente al lugar. Entonces, todo esto nos ayuda a que en general todo nuestro sistema de climatización sea sustentable, sea energéticamente eficiente y con esto contribuir pues a la ayuda del cuidado de los recursos naturales y pues darle la oportunidad a que nuestro planeta siga esperando por más generaciones en el futuro. Información de contactos, si en algún momento dado ustedes quieren profundizar en alguno de los temas, principalmente de automatización que expusimos, aquí tienen mis datos, mi correo electrónico y mi número telefónico, nuestra página, para consultar más acerca de nuestros productos. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Se me fue un poco la transmisión. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escucho. Pues, ingeniero Efrén Márquez Rodríguez, muchas gracias por esta excelente presentación y agradeciendo nuevamente a nuestro público asistente, más de 117 personas actualmente. Y tenemos obviamente algunas preguntas del público que me gustaría hacerle ver para que las pueda comentar. De Rafael 6 Aquino, nos pregunta si los equipos mini split no cumplen con el cambio de aire en los espacios. Bueno, más bien es un comentario. Dice, los equipos mini split no cumplen con el cambio de aire en los espacios. ¿Qué nos podría decir ahí, ingeniero? ¿Sí? Adelante. ¿Quién ha apagado? Listo. Correcto, sí, en términos de climatización eficiente, los mini splits son de los equipos, decimos, más socorridos porque son de los más accesibles en términos generales para la compra por su costo. Sin embargo, energéticamente hablando, no son los más eficientes. No hay muchas formas de poder hacer, nosotros le llamamos secuencias o estrategias de control para minimizar el uso de la energía, porque todo depende de un control remoto. Y al igual que sucede a veces en nuestras casas, ¿verdad? Donde perdemos el control remoto y mientras no lo encontramos, a veces el televisor se queda encendido hasta que encontramos el control remoto. A veces pasa lo mismo con los sistemas mini splits. Entonces, no, pues bueno, particularmente no son de mis preferidos por esa limitación que nos dan en costos bastante accesibles, pero al final quizá no sea la mejor inversión. Perfecto, muchas gracias. También de Brenda Maldonado, ¿cuál es la temperatura de confort para el ser humano, ingeniero? La temperatura de confort es entre 22 y 24 grados centígrados aproximadamente, más o menos 50% de humedad, más o menos 5 o 10% de humedad. Este es un estándar que lo podemos encontrar en ASHRAE, donde podemos ver sus parámetros, donde se encuentra pues la mayoría de la gente, ¿verdad? Como siempre hay una distribución donde la mayoría está en el centro, ¿sí? Yo particularmente, y yo siempre hago los comentarios que para mí mi temperatura de confort, ¿sí? Está por debajo de los 22 grados, abajo de 22 grados para mucha gente ya es frío, ¿sí? Hay quienes están con 24 grados, pero 24 grados para mucha gente ya está caliente, pero la mayoría está entre los 22, 24, 25 grados centígrados y 50% de humedad, más 25%, porque la humedad también es un factor que le llamamos calor latente, ¿sí? Que en términos coloquiales es el famoso bochorno que se siente cuando llegamos a un lugar húmedo, ¿no? Por ejemplo, en playa,
podemos tener 24 grados centígrados, pero 80% humedad relativa, y hay un concepto que se llama sensación térmica, que esos 24 grados centígrados con 80% de humedad, la sensación térmica puede ser 28 grados centígrados, obviamente produce un disconfort, ¿no? Pero por eso se toman esos dos parámetros, temperatura y humedad, porque trabajan de la mano calor sensible y calor latente, ¿no? Perfecto, ingeniero Fren. Bueno, también aquí David Hernández nos comentaba, podrían compartir la grabación. Ya la ingeniera Pilar Valencia comentó que va a estar disponible a través del canal YouTube de la CONUE. Tenemos también a José Emanuel Costa Salinas. Nos dice una pregunta. Aparte del monitoreo energético, paneles solares y el consumo de energía eólica, ¿hay otras tecnologías que podamos aplicar en los centros de trabajo? Bueno, como los centros de trabajo, en realidad, bueno, es el lugar donde está acondicionado el espacio, ¿no? Los elementos alrededor de ese centro de trabajo, pues va a depender del diseño del sistema, como mencionaba al principio. Todo depende de la ubicación, del tipo de diseño que se está haciendo del edificio, de las diferentes energías renovables o alternas que podamos tener. Les mencionaba al principio, hay equipos de aire acondicionado, inclusive un compañero de trabajo que hace poco nos comentaba que su sistema de aire acondicionado se había dañado. Es un sistema de aire acondicionado costoso. Cuando dijo el costo, de principio no creíamos en ese costo, pero cuando dijo que el método que utilizaban para enfriar era a través de la conversión de energía con energía geotérmica, ellos tienen ahí un suministro de vapor natural que hace que funcione ese equipo para intercambio de calor y con esto enfrían, ¿no? Entonces, eso es otra de las alternativas. Pero las más comunes, obviamente, para nosotros, pues es paneles solares, ¿sí? La energía eólica que vemos en diferentes campos ya a lo largo del territorio nacional son de los más comunes, pero bueno, algunos otros, inclusive un método de enfriamiento que usamos en nuestras casas, sí, que ahora también son áreas de trabajo, sí, son estos sistemas adiabáticos que se conocen coloquialmente como lavadoras de aire, que lo que hacemos es que tenemos nuestro sistema de ventilación y lo que hacemos pasar es una cascada de agua. Cuando pasa el aire por ellos, lo humecta, lo modifica, pero también lo enfría, y con esto, bueno, pues también se puede hacer una estrategia de climatización en los espacios, ¿no? Entonces, mucho va a depender del lugar, donde se encuentra ubicado físicamente, las condiciones ambientales y de las energías disponibles, ¿no? Claro. Agustín Torres Rodríguez nos pregunta, ¿es posible pensar en diseñar los edificios primero con diseño bioclimático y después complementar el diseño con aire acondicionado con alta eficiencia energética? Definitivamente sí, es algo que lo tenía en la mente en algún momento dado, y sí, definitivamente es posible. Lo primero que deberíamos tratar de hacer es eso que acabas de mencionar, ¿verdad? Una situación natural, ¿sí? Un diseño que naturalmente nos permita acondicionar los espacios, ¿no? Por ejemplo, no hablemos de edificaciones, hablemos algo más común que nuestra casa, ¿no? Desde la orientación, por dónde entra el sol, ¿verdad? Y el tipo de ventanas que le vamos a poner, el tamaño, la orientación para que haya un flujo de aire adecuado e inclusive natural. Todo eso ayuda a ser más eficiente, ser más sustentable. El siguiente paso, cuando las condiciones en general no se dan para lograr alcanzar el acondicionamiento deseado, empezamos en poner más elementos como pueden ser ventiladores. Y después ventiladores vienen, por ejemplo, esto que les digo, ¿no? Las lavadoras de aire o los aires acondicionados que vienen con una entrada de agua y con esto de enfriamiento. Después vendría inclusive la parte de automatización y después vendría quizá la parte de monitoreo, ¿sí? Todo ese tipo de sistemas de alguna manera pueden ser escalados o pueden ser por etapas, no necesariamente desde el principio se debe tomar en cuenta el pensar en aire acondicionado y empezar inclusive en un sistema de automatización. Todo depende del tipo de edificación y de lo que se vaya a hacer, pero definitivamente lo ideal sería empezar con elementos totalmente naturales para el preacondicionamiento de los espacios, ¿no? Muy bien.
Y también de Arturo Andrade, pues se refiere obviamente al sistema de aire acondicionado, climatización. ¿Es rentable la energía solar fotovoltaica? Hemos tenido diferentes, digamos, resultados. Nos ha tocado conversar con diferentes clientes e inclusive colegas acerca de esto. Y yo creo que el balance en general ha demostrado que sí es rentable la energía solar. Perfecto. También tengo aquí, Pilar está pasando del Twitter, ¿cómo pueden las personas medir sus ahorros de energía? ¿Pueden adoptar una solución de climatización? ¿Puedes repetir la pregunta? No la alcancé a escuchar muy bien, por favor. A ver, permítanme que le subo. Nos dicen, ¿cómo pueden las personas medir sus ahorros de energía después de adoptar una solución de climatización? Bueno, es interesante porque definitivamente si no lo tenían antes, era un sistema natural. Obviamente al agregar cualquier elemento electromecánico les va a generar ya un gasto mayor, por decirlo así, ¿no? Si yo hoy en día mi clima en casa es suficiente con abrir ventanas y poner ventiladores, obviamente al poner un sistema de aire acondicionado, ¿sí? Con un refrigerante y con un compresor, etcétera, esto ya automáticamente me va a salir más costoso. Sin embargo, cuando ya lo tengo, vamos a decir, ese sistema de aire acondicionado, ya lo tengo implementado, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de control decía que es la cabeza, está menos en cuenta, dice, no, yo para qué quiero un sistema de control, yo lo puedo hacer manualmente, yo me lo apago, yo lo enciendo, yo me encargo de administrarlo. Y sabemos que en algún momento dado, le decía, el factor humano, ahí está, se nos van a olvidar que se quedaban encendidas los ventiladores, que se quedaban encendidos los aires acondicionados, que se quedó encendida la iluminación, y esto pues va a ir sumando al consumo energético y obviamente al gasto que no debería ser. Entonces, nosotros una manera que hacemos para decir que vamos a eficientar más la parte del clima que ya está, el sistema de climatización que ya está instalado, ¿sí? Es a través precisamente de la automatización, en donde se hace un estudio que le llamamos un estudio de una base, partimos de una base de cuánto en un año, para saber así en todas las estaciones del año, cuánto fue el promedio de consumo energético sin, por ejemplo, la automatización, con el mismo equipo de aire acondicionado. Y posteriormente, cuánto es lo que nosotros calculamos que se puede ahorrar en el uso eficiente de los equipos operados automáticamente, y se van haciendo mediciones y se comparan esa base inicial con una base posterior y se hace el balance, decir, ok, mi promedio de consumo energético en un año, ¿sí? De haber operado totalmente manual a haberle después agregado un sistema de automatización, comparo los consumos energéticos y es cuando veo los resultados, y es algo que nosotros llamamos el retorno de inversión. Es decir, ok, con todos esos ahorros que estás teniendo del uso de tu aire acondicionado, tú vas viendo, vas haciendo mediciones en tu sistema, ¿sí? Obviamente el equipo de control, si tiene los elementos de medición, todavía puede realizar más estrategias de control. En la industria hay algo que se llama demanda límite, en donde cada una de las empresas tiene contratada cierta cantidad de energía que puede consumir en términos eléctricos. Si pasa, en ese momento recibe una penalización y le cambian la tarifa, y esos son gastos. Entonces, si tú evitas todos estos picos a través de que en tu sistema de control tenga medición energética y tenga el control de los equipos de aire, lo que va a hacer es, ok, ya me pasé de mi medición energética, voy a pagar este aire acondicionado que en este momento no me va a afectar la operación porque hay poca ocupación, es una zona que puedo apagarla por un instante o por unos minutos, ¿sí? Y posteriormente, cuando las condiciones se restablezcan, mi nivel de energía consumida sea la adecuada, entonces vuelvo nuevamente a encender esas cargas térmicas, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se lleva a cabo pues la comparativa de
cómo funciona antes y cómo funciona después de hacer algunos ajustes. Obviamente, al igual que los vehículos, nuestros motores deben llevar a cabo una verificación, ¿verdad? Para ver las emisiones, pero más que eso, llevar una afinación para que consumamos menos combustible, ¿sí? Y obviamente esto nos ahorre dinero. En los equipos de aire acondicionado, cuando antes de hacer ese proceso, recomendamos que se lleve a cabo un servicio, ¿sí? Donde se dejen a punto, donde se dejen afinados, por decirlo así, los equipos mecánicos para que operen de la mejor manera per se. Y con eso, inclusive, ya se pueden tener ahorros aún sin agregar la parte de automatización, pero al final la parte de automatización empieza con medición y después con control. Entonces, si no mides, no controlas, si no controlas, no obtienes resultados. Perfecto. Ingeniero Efraín Fuentes, tengo 3 últimas preguntas que son muy interesantes, al menos a mí se me hacen muy interesantes. Si nos pudiera dar un momento más de su tiempo. Nos pregunta la persona Gabriel Márquez Montesinos, ¿cómo están abonando las nuevas tecnologías a la incorporación de alternativas sustentables y cómo ve su rentabilidad en los siguientes años? Como mencionaba, todos los fabricantes hoy en día están buscando ser más eficientes y la única manera es a través de conseguir nuevos elementos, nuevos componentes a los sistemas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre voy a hacer un ejemplo muy coloquial, ¿no? La Fórmula 1. La Fórmula 1, sí, no solamente ganan los equipos de Fórmula 1 por la ingeniería en sus motores, ¿no? En sus vehículos, sino también es importante el conductor, ¿sí? El conductor al final es el que administra todo ese gran diseño de ingeniería para poder lograrlo. Entonces, los fabricantes están buscando nuevos elementos que permitan, ¿sí? Por ejemplo, en los sistemas electromecánicos o mecánicos también, elementos que permitan menos fricción. Entonces, cuando se empiezan a generar más recursos o más componentes, mejores aceites, obviamente aceites con aditivos, con componentes que permitan una fricción menor, se van a lograr todavía más eficiencia en la operación de los equipos que están haciendo uso de ese sistema. Por ejemplo, los enfriadores, los ya conocidos como chillers, de las últimas tecnologías que están manejando hoy en día son los que le llaman chillers magnéticos, en donde de alguna forma se crea como un tipo de levitación, ¿sí? Y obviamente hay una fricción menor que cuando se tienen otro tipo de contacto con los elementos mecánicos, ¿no? Entonces, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos componentes, nuevos aditivos, nuevos elementos químicos, todo eso siempre viene en beneficio de la operación de los equipos cuando sobre todo tienen movimiento, ¿no? Perfecto. De Steph García dice, ¿qué clase de aplicaciones de este tema se pueden tomar en cuenta en un área donde el clima es muy caliente? Digamos, el norte del país con un clima árido. Un clima árido, sí. Bueno, ahí es donde el diseño de los equipos, de los sistemas de climatización, pues es bueno ver la etiqueta que traen y sobre todo considerar también en base a qué, cómo se basaron para obtener ese modelo energético, porque en climas extremos, ¿sí? En climas extremos, definitivamente la parte de aislamiento térmico es la que más ayuda a la parte de los equipos electromecánicos. Los equipos electromecánicos hoy en día trabajan con agua helada, enfriados por aire o enfriados por agua. Los equipos de refrigerante variable, y está el otro concepto que es agua helada, refrigerante variable, que son los dos más utilizados hoy en día, y obviamente enfriados por agua en un lugar donde hay árido, a veces
el problema es la escasez de ese líquido. Entonces tiene que considerar algunas otras alternativas para enfriar los equipos que a su vez están enfriando el elemento que se utiliza para acondicionar los espacios. Entonces, en el caso de climas extremos, ¿sí? Principalmente con calor, bueno, hay que tomar en cuenta mucho mayores condiciones para la mejor eficiencia de operación de los sistemas, ¿no? Hay inclusive equipos que el calor, ¿sí? Las condiciones ambientales afectan su operación. Muchos de los equipos hoy en día ya tienen muchas partes electrónicas y estas partes electrónicas generalmente son de estado sólido y el calor los afecta, entonces tienen que tener un enfriamiento especial en sus paneles de control para que no sufran problemas en el momento de operar, ¿no? Entonces, hay que considerar varias cosas en la parte de climas extremos y evaluar bien cuál sería la mejor tecnología a aplicarse, ¿no? Perfecto. Por último, bueno, tenemos a Juan José Ambriz, que nos dice, para una instalación existente, ¿en qué orden realizaría yo creo que su mejor energética? ¿Qué elementos considera primordialmente? Ya lo había mencionado en la parte Sí. de existentes. En principio es definitivamente el mantenimiento a los equipos, ¿sí? El mantenimiento de los equipos, como pueden ser limpieza de filtros, cuando los filtros no están adecuadamente limpios, hacen que se force el movimiento del aire y por lo tanto consume más energía el motor o en general todo el sistema de movimiento de aire para poder mover el aire de un lugar a otro. Entonces, filtros, hay que tener buena filtración, ¿sí? Revisar todos los componentes de acción mecánica, por ejemplo, si es enfriado por agua, ¿sí? En el caso de los actuadores, van teniendo un desgaste, las válvulas también van teniendo un desgaste y por lo tanto ya la cantidad de agua que pasa no es la adecuada. Si no tiene un buen tratamiento, el agua utilizada puede provocar sedimentos y con esto pues disminuir el área por la cual pasa el refrigerante, en este caso agua, por ejemplo, y con eso bajar la eficiencia de intercambio de calor con el aire y por lo tanto ya no ya no rendir lo mismo que cuando era nuevo, ¿no? Entonces, definitivamente el primer paso es darle mantenimiento adecuado, ¿sí? Dejarlos a punto los sistemas lo más que se pueda y posteriormente pensar en algunas otras estrategias, como por ejemplo agregar sistemas de monitoreo y control para una operación más eficiente, ¿no? Perfecto. Empezaría por la parte electromecánica. Bien, muchas gracias. Pues ya por último son comentarios nuevamente de Rafael 6 Aquino. Muchas gracias, Rafael. Dice, las normas ayudan con el cuidado del medio ambiente, pero las normas siguen criterios que no son obligatorios. Deben ser obligatorios al menos en la construcción de vivienda de interés social. Se requiere la ayuda legislativa. Es todo un proceso ese tema, ¿verdad? Es todo un proceso y totalmente de acuerdo a lo que mencionaba. En otros países es una legislación que sí o sí se tiene que cumplir. Aquí todavía mucha de la normativa es una recomendación. Si la llevas a cabo bien, si no, bueno, no pasa nada. Entonces esperemos que sí, cada vez se trabaje más en la parte legislativa para que ya no sea a criterio o a decisión personal, sino sea realmente algo que se tenga que llevar y que, bueno, la cumplamos. Hay quienes las cumplimos porque vemos que es conveniente para el bien de todos y hay quienes pues simplemente dicen, ok, algún día quizá las lleve a cabo, pero si en algún momento la legislación las pone como algún requerimiento que debe llevarse sí o sí, pues nos va a ayudar a todos, ¿no? Exacto. Esperemos que no tarde en llegar a nuestro país, como ya en otros países sí es algo que debe cumplirse. Muchas gracias, ingeniero. Pues antes de despedirnos, Guillermo Martínez, no sé si podría mover su presentación, no la última, sino la penúltima lámina, porque él me dice ¿tiene usted el contacto de proveedores confiables que se dediquen a instalar sistemas de refrigeración renovable? Yo creo que esta pregunta la dejaría para que a través de estos datos la pueda hacer la consulta con usted directamente. Y ya por último, José Manuel Costa Salinas dice muy buenos comentarios, ingeniero. Las viviendas de interés social ya deberían tener instalado
al menos una cantidad mínima de paneles solares y otros requerimientos de eficiencia energética. Sí, calentadores solares, paneles solares, definitivamente, y hoy con el Internet de las cosas, hasta contactos ya inteligentes que se conecten a Wi-Fi y si dejaron encendida la cafetera eléctrica, poderla apagar desde el teléfono en algún momento dado y no tengan problemas inclusive. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de casa y otro tanto a nivel comercial. Algo que platicamos anteriormente decía, pues obviamente tratando o estando del lado de la automatización, prácticamente cada uno de mis contactos en casa, cada uno de mis luminarios está completamente automatizado y controlado además remotamente, que es otra de las ventajas que da todas estas nuevas tecnologías de tener el control en la palma de la mano, ¿no? Muy bien. Ingeniero, pues qué gusto y un lujo tenerlo con nosotros en esta tarde, ingeniero Fren Márquez Rodríguez. Muchas gracias por todo el apoyo, la asesoría que nos ha dado. También me permito agradecerle a la licenciada Lluvia Judith Vega León, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muchas gracias por tener esta apertura con la CONUE, con los expositores y poder transmitir algo y muchas cosas muy interesantes, como han sido ahorita con el ingeniero Márquez. Por aquí hay también, digo, yo creo, Lluvia, tener nada más aquí en relación al tema de las constancias de participación, si las van a enviar al correo de registro. No sé si hay algún comentario ahí. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Sí, antes de pasar a ese tema, pues también les queremos agradecer esta colaboración, la apertura y la asistencia a esta serie de cursos que se dieron. También recordarles que van a poder visualizarlos en nuestra página de YouTube y también lo van a poder encontrar en nuestra página de Ciudad Solar, su nombre de Secretaría de Desarrollo Económico y de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética. Les damos pues muchas gracias por la asistencia y sobre todo la participación en los cursos. Y pues sí, el registro de asistencia es el link que les estamos proporcionando en la caja de comentarios. En esta ocasión no habrá como tal un certificado de participación, pero les agradeceríamos mucho si nos ayudan a llenar esta tipo de encuesta de satisfacción, también para saber cómo podemos mejorar, les gustaría saber más. Pues invitamos a dejar su comentario y también a compartir nuestras redes sociales y pues que también siga difundiéndose esta información por otros canales. Muy bien. Muchas gracias. A todos. Adelante, ingeniero. Que tengan excelente tarde. Muy amable, muchas gracias nuevamente y espérennos con otras actividades. Esta fue la serie que empezamos en abril con la SEDECO. Hoy terminamos con el último taller, pero vamos a seguir haciendo más estos temas de buenas prácticas con la SEDECO y también por su parte la CONUE. Ténganos ahí pendientes, muy pronto vamos a estar antes de terminar el año. Por ahí tenemos algunas sorpresas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.